Hola, en este vídeo vamos a hablar de las capas en Photoshop. Sé que lo teníamos pendiente y creo que ha llegado el momento. Las capas son estos simbolitos que hay en la paleta de capas o en la ventana de capas, y para realizar todo este vídeo pues las voy a sacar aparte para tenerlas muy presentes, y todo lo demás pues vamos a quitarlo de aquí, toda la historia, todo esto vamos a reducirlo al mínimo para que no moleste y vamos a concentrarnos en esto, las capas. Vamos a ello. La primera que nos aparece en una imagen tal cual se exporta de Photoshop, o sea, o de Camera Raw, suele ser una imagen en una sola capa, la capa fondo. Y la capa fondo es como, yo qué sé, como lo dice el propio nombre, ¿no? Es el fondo. Está bloqueado, está ahí de fondo. Sobre este fondo se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, puedo pintar. Ahora tengo un pincel rojo y un poquito más pequeño y puedo pintar, ¿veis? Estoy pintando en rojo muy suavecito porque tengo una opacidad del 17%. Si le doy más opacidad, pues pintaré al 100%. Bien, pero la capa fondo es solo el inicio de una imagen en capas, es con lo que se empieza, es la base de esto. De hecho, muchas veces la capa fondo la duplicamos para preservar la capa fondo, o sea, para que la primera imagen no se transforme y trabajemos sobre un duplicado de esta. ¿Cómo se hace esto? Pues con botón derecho, duplicar capa. También con comando J. Entonces, si quisiéramos empezar a pintar ahora en esta capa, no sé por qué nos iba a dar por pintar en rojo, pero lo podemos hacer, pues estaremos pintando en la capa fondo copia, a la que podríamos llamar, por ejemplo, pintada en rojo, por ejemplo. Y que al final todo este trabajo que hemos hecho no nos funciona, bueno, no pasa nada. Va a la papelera y seguimos teniendo la capa fondo. Así he hecho un retoque que, aunque no me haya valido para nada, no ha sido destructivo y sigo manteniendo esta imagen. Vale, sabiendo que hay una capa fondo, vamos a empezar con las capas que vendrán encima. Las capas que vendrán encima simplemente tienen ese concepto, van encima, y algo que va encima tapa a lo de debajo, ¿no? Así que, mirad, este simbolito es para crear una nueva capa. Si hago clic, tengo una nueva capa completamente vacía. Esto es lo que hay en la capa vacía. Photoshop lo representa con cuadraditos grises y blancos. Si en esta capa pinto con mi pincel rojo, voy a hacerlo más pequeñito aquí, ahí, ¿vale? Veis que en la capa ya aparece ese círculo rojo y está encima. Si la capa fondo la duplico, perdón, bueno, si capa a partir de fondo sería capa 0, pero capa duplicada sería capa fondo copia. Vale, ya la tengo. Si este círculo rojo lo paso en las capas de abajo, desaparece, ahora está debajo. Si desactivo la capa fondo copia, está ahí debajo. Voy a desactivar esta para que no se vea nada. Cuando la quito, ¿veis? Está aquí debajo. Es más, si le bajo la opacidad, porque a las capas que no están bloqueadas como la capa fondo se les puede bajar la opacidad, está aquí la opacidad, veréis que empieza a aparecer lo que hay debajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues este concepto, que es tan sencillo, de una cosa encima de otra, nos permite el fotomontaje y retoques muy interesantes. Y es lo que vamos a ver en este vídeo. Os voy a poner otro ejemplo de capa para darle una utilidad mayor, ¿no? Voy a coger una imagen que he sacado de internet, es este colibrí dibujado y que ya aparece en un archivo PNG como una capa. ¿Veis? Se llama capa 1 porque no tiene fondo. Es decir, si yo con esta herramienta, que es la herramienta de mover, lo muevo, lo puedo mover donde quiera porque está vacío el fondo, no hay nada que mover. Sin embargo, si esta imagen viniera ya, como solemos decir, acoplada, ya estaría bloqueada y no podría mover. Y me diría, si la quieres mover, conviértala en capa normal. Y al convertirla en capa normal, movería todo el blanco. Pero como afortunadamente ya viene limpia de fondo, es lo que solemos llamar silueteado, pues nos viene muy bien porque esta capa del colibrí la podemos arrastrar a la otra imagen
¿Veis? Y así podemos trabajar con ella por encima de la imagen. De hecho, podemos transformarla. Podemos oscurecerla. Curvas comando M. Podemos darle más color, por ejemplo, un poco más de verde. Podemos crearle una sombra. Así hay dos formas de crear una sombra. Esto va muy rapidito, esto no es una clase sobre sombras. Puedo hacer doble clic fuera de la capa y aquí en sombra paralela, a ver, aquí, decirle que me cree una sombra. Así que este pájaro, ¿veis? Esa sombra que le he creado detrás, la podré ajustar así o la podré ajustar con esto, el ángulo, la distancia a la que está del pájaro, incluso el tamaño de la sombra. Así, con un tamaño muy pequeño es muy poco nítida, o sea, muy nítida, con menos, y la extensión de la sombra. Y con esto le he creado una sombra a la capa. Así que una capa, al no tener nada detrás, puede tener una sombra, ¿veis? Y ahí la sombra le sigue. Es más, si quisiera trabajar más creativamente, podría comando Z, eliminar esta sombra. Fijaos, si le digo comando J o le digo duplicar capa aquí, tendré de nuevo otro colibrí. Y ahora podría tener dos colibríes, ¿veis? Pero podría hacer que el de debajo, que sería este de aquí, que con esta herramienta, si lo tengo en selección automática, simplemente haciendo clic aquí, ya me selecciona la capa. ¿Veis? Si selecciono uno o selecciono el otro, selecciono esta, me va cambiando la capa. Si selecciono esta, pues esta la podría convertir en su sombra. ¿Cómo? Muy fácil. La convierto en negro, le quito todo el blanco en curvas, por ejemplo. Otra manera, hay muchas maneras de hacer las mismas cosas. En niveles, comando L, en niveles, le quito el blanco en niveles, en salida. Y ya tengo una sombra. ¿Que quiero que no sea tan nítida? Vale, pues le aplico un filtro. Sé que no hemos hablado de filtros, pero así los vais descubriendo. El filtro desenfoque gaussiano, por ejemplo. Y ahí le aplico un desenfoque a esta sombra hasta que me guste. ¿Ok? Y ahora le aplico una transparencia a esta sombra para que no sea tan dura, para que no sea tan fuerte. Ok, ahí está. Y ahora ya puedo mover el pájaro y puedo mover la sombra. O si junto las dos con comando selecciono uno y selecciono la otra, las uno con un candadito, con una cadenita, y ahora las dos formarán parte del mismo movimiento. Y es más, puedo coger estas dos capas y decir comando G o darle a esta carpetita y tendré un grupo de capas donde estará estas dos capas, donde está el colibrí, a las que podría llamar colibrí y sombra de colibrí. Y a este grupo le podría llamar colibrí. Está bien tener todo bien nombrado porque a veces no tenemos solo una, dos y tres capas más la de fondo que la reservamos aquí. No, tenemos a veces 20, 100, 150 capas. Puede complicarse esto mucho. Pues esta es la idea de las capas, esta es la parte básica de las capas. Lo que vamos a hacer a partir de aquí en este vídeo es trabajar una imagen más compleja con todos estos conceptos. Y además vamos a añadir un paso más, vamos a añadir la selección del personaje. Es decir, aquí nos hemos encontrado un colibrí silueteado, pero lo vamos a siluetear. Vamos a siluetear desde cero. Y vais a ver cómo Photoshop ahora lo pone bastante fácil. Vamos a la siguiente imagen, pero antes de nada os quiero aclarar que estas imágenes se tienen que guardar en varios formatos. Bueno, se pueden guardar en varios formatos y os aconsejo que lo hagáis en PSD. PSD es el formato original de Photoshop que guarda con capas. Un JPG no puede guardar capas, a no ser que sea un JPG 2000.
Pero no, lo mejor PSD, no os compliquéis en esto. Mayúsculas comando S, o sea, guardar como. Y ya me aparece por defecto formato Photoshop. También me permite el PSB, formato de documento grande, el PDF y el TIFF. Pero voy a trabajar en Photoshop. Me dice que le incruste el perfil de color, eso es correcto, y lo guardo. Vamos a ver la diferencia de tamaño en el disco duro de estas dos imágenes. Una imagen por capas pesa mucho más que la imagen original que hemos abierto, donde solo estaba el fondo, el JPG, y encima el JPG es comprimido, aún ocupa menos en el disco duro. Vamos a verlo en la carpeta. Voy a cerrar esta, no guardar ya, esta, no guardar, y vamos a verlo en la carpeta. Muy bien, voy a apartar las capas. Veamos, aquí está el PSD y aquí está la foto original de las plantas y el PSD. Estas son las dos imágenes, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuánto pesa cada una para hacernos una idea. Vale, pues la foto original en JPG de donde ha empezado este trabajo, que está a 3000 por 2000 píxeles, pesa 596K. No llega a medio megabyte. Mientras que el PSD pesa 35,7 megas. Pesa unas 70 veces más en este caso. Si hubiera más capas, pesaría más. Si la capa del colibrí fuera más grande, pesaría más. Todos son datos en forma de píxeles. Muy bien, pues vamos a hacer un ejercicio práctico y lo podéis intentar vosotros en casa. Vamos a abrir un fondo de la galería de Adobe Stock, fotos de Adobe. Y vamos a abrir una imagen que no he conseguido saber su autor, pero vamos a darle el reconocimiento aquí diciendo que es de algún fotógrafo o fotógrafa que ha trabajado para el parque de Cabárceno. Es un cervatillo, lo voy a cerrar de vista previa, no me interesa en vista previa, lo quiero en Photoshop, así que le voy a decir abrir con. Mejor todavía, vamos a repasar cómo se abren las imágenes que queremos en un programa concreto. La puedo abrir arrastrándola a Photoshop, pero como quiero que todos los archivos web que pone aquí este archivo me los abra también en Photoshop, voy a ir a información, obtener información, y le voy a decir que no me las abra con vista previa, que es el programa para abrir principalmente PDFs en Mac, y voy a ir a otra app ya que no me da la opción de Photoshop. Voy a otra app y en mis aplicaciones busco Adobe Photoshop 2024, esta. Le digo añadir y le digo cambiar todo, así todos estos archivos ya me los abrirá siempre con Photoshop. De acuerdo, pues abro el cervatillo, ya lo tengo aquí, y ahora lo que tengo que hacer es, bueno, puedo arrastrar esta capa a la siguiente imagen, así de fácil. Puedo decir comando A, seleccionar todo, veis que salen las líneas de selección, comando C, copiar, y venir aquí, comando V, pegar, es otra manera. E incluso podría arrastrar el cervatillo desde aquí a la imagen y me aparecería así, y como lo que se llama objeto inteligente, que tal vez lo veamos más adelante. De momento tampoco lo quiero como objeto inteligente. Aquí aparece, aquí aparece al tamaño original al que está la foto descargada, y lo que voy a hacer es integrarlo en este fondo. Ya veis que tenemos la capa fondo, la voy a duplicar comando J, por si acaso quiero hacer algo con ella. No creo, pero nunca se sabe. Y si no, la duplicaría en el momento que lo fuera a hacer. No atacaría nunca a la capa fondo. Si le hago algo a la capa del cervatillo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esta capa, aunque la destruya, la sigo teniendo aquí en forma de otra imagen. Y lo primero que voy a hacer ahora, es guardar esto ya como PSD. ¿Por qué? Muy fácil. Porque si me falla el ordenador, se me queda sin memoria RAM, se va la luz, cualquier cosa, la perderé. Y da bastante pereza guardar como. Entonces lo hago lo primero, así, voy a imágenes, a stock, en PSD, guardar. Y ahora ya no me va a dar pereza guardar, ¿ves? Aquí está guardando.
porque ahora lo único que voy a tener que hacer cada cierto tiempo mientras esté trabajando es decir comando S. Y con comando S haciendo clic ya estará guardada la imagen y no tendré que hacer más. Así que mientras vaya trabajando iré guardando por si acaso. He trabajado en imágenes que a veces desgraciadamente le has dedicado muchas horas, y muchas horas pueden ser 8 horas de retoque, y se te puede ir la luz y adiós a la imagen. O sea, no hay recuperación. De acuerdo, pues empecemos con el cervatillo. Lo voy a aumentar un poquito de tamaño porque yo creo que lo quiero colocar más o menos, no sé, por aquí. Luego lo veremos cuando esté silueteado. Más o menos por ahí. No tiene mucha definición, no tiene una gran definición, la verdad. Me gustaría que tuviera más, pero no he conseguido nada mejor. Trabajaremos con esta definición. Vale, lo primero que voy a hacer es siluetearlo. Para siluetearlo hay muchas maneras. Podría crearle... Esperad que traigo esta paleta aquí. Muy bien, la voy a aumentar un poquito. La traigo para aquí. Y a ver si se deja. Ahí. Lo primero que podría hacer es crear una máscara de capa. Una máscara de capa es este simbolito de aquí, que crea aquí este cuadradito blanco, que es la máscara de capa, que cuando lo pinte en negro, enmascarará la capa. Así que si ahora cojo un pincel y pongo aquí el color principal en negro, cuando pinte en negro, tenía las mayúsculas aquí activadas, ya las he desactivado, ahí está, cuando pinte en negro, la capa empezará a desaparecer porque con Option o con Alt le doy aquí y lo veo, estoy quitando estos detalles. Todo esto lo estoy borrando, está desapareciendo de la imagen, ¿lo veis? Ahí no, que estoy pintando en la imagen. Aquí, aquí, vale, ahí pintando en negro. Si ahora pintara en blanco, cambio, con la X también puedo cambiar. Ya está, ya lo he devuelto. ¿De acuerdo? Muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Pues trabajaremos con máscaras de capa, pero hay más opciones, ¿eh? No os creáis, eliminar máscara de capa. Podría coger un borrador, esta es una mala opción, no os la aconsejo nunca, y empezar a borrar la capa. Simplemente borrarla. ¿Veis que va desapareciendo de aquí? Voy a poner la imagen un poquito más grande. No. Opciones de panel. Vamos a poner... están lo más grandes posibles. Vale. Quería que lo vierais más grande. Si borro la capa, bien, pero mal. ¿Por qué? Porque la estoy destruyendo y todo sea que me equivoque y mañana abra la foto y me haya dado cuenta que este desastre no lo habré hecho, ¿de acuerdo? Pero sí que puedo haber hecho otro del que no me he dado cuenta. Por ejemplo, he sureteado demasiado por aquí y no me he dado cuenta. Así que mejor no destruir la capa. Estamos en un retoque no destructivo. Así que comando Z para atrás y le doy a comando S y voy guardando. Esto que se os quede. ¿Cómo voy a seleccionar el cervatillo? Pues con esta maravillosa herramienta que nos da Photoshop, que encima la puedo utilizar a modo de lazo. Puedo hacer un rectángulo, ¿veis? Y ya me dice por dónde va a seleccionar. Pero si la utilizo a modo de lazo, va a ser más precisa. Con barra espaciadora me muevo, con barra espaciadora comando amplío, y lo que voy a hacer es una selección con este lazo. Fijaos, lo cojo así, 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 barra espaciadora, me muevo, así. Lo hago muy burdamente, pero le estoy diciendo al programa por dónde va lo que quiero. Vale, vale, muy bien. Muy bien. Hubo un tiempo en que esto había que hacerlo a mano, pero a la perfección, no así. Vale, entro aquí en la barbilla un poquito para que sepa que hay algo que quitar. Muy bien. Y muy bien. Y ahora me tiene que hacer una selección lo mejor que pueda. Luego veremos cómo perfeccionarla. Muy bien, ya me ha hecho una selección. No será perfecta, pero estará bastante bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues con esta selección, voy a cambiar de herramienta. Vamos a ver la máscara rápida de esta selección. Muy bien.
La máscara rápida la voy a poner más opaca, la voy a poner a opacidad 100. Muy bien, ahí. Con esta selección voy a crear un canal alfa. ¿Cómo se hace eso? Pues ahora ya simplemente aquí en el simbolito de canal alfa lo hago y veis cómo queda en la silueta del cervatillo y sin embargo la capa sigue estando ahí. De forma que si con Alt Option le doy aquí, la veo, y si le doy con mayúsculas la desactivo y la activo. Así que puedo ver que está todo en su sitio y perfectamente. Ahora seguiremos perfeccionando esta selección, mejorando ciertas cosas que no habrán quedado perfectas y que podremos mejorar un poquito. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Pues lo primero que vamos a empezar a hacer es ver si esta capa del cervatillo está perfectamente integrada. El silueteo que nos ha hecho es bastante decente, pero podemos ver que hay ciertas cosas que no están tan bien, ¿no? Vamos a trabajar ciertos truquillos o técnicas, como lo queréis llamar, para mejorar estas cosas. Muy bien, todo lo que no vemos y todo lo que vemos se debe a esta máscara de capa, como ya os he dicho, que como veis está aquí. Lo ideal sería mejorar esta máscara de capa. Una forma de conseguir que estas transiciones que nos quedan tan feas, aquí, ¿la veis? Aquí, no sean tan feas es haciendo desaparecer esta parte de la máscara de capa, y esa parte de la máscara de capa es gris. Así que si a esta máscara de capa le doy contraste, le meto los negros, eso desaparecerá. Por otro lado, dejaremos un contorno súper duro, ¿no? Es otro problema añadido a esto. Bueno, otra forma a partir de aquí sería que el contorno no fuera tan duro. ¿Cómo podría hacer eso? Pues desenfocando la máscara de capa un poquito. Es decir, si tengo esta dureza terrible y voy a un filtro de desenfoque gaussiano, y le doy un poquito de desenfoque, tal vez esta transición sea más llevadera. Vamos a verlo. Vale, esta transición es más suave. De acuerdo, hemos visto esa manera de hacerlo. ¿Cómo más podríamos hacerlo? Pues sería interesante que este halo que nos va haciendo desapareciera de forma suave. Vamos a buscar otra manera. Debajo de la capa fondocopia voy a crear una capa de un color liso para ver mejor estos efectos y que no se me confundan. Hacerlo más perfecto con unas, digamos, unas circunstancias que me lo ponen más difícil. Por ejemplo, una capa blanca me lo pone mucho más difícil, me hace ver los fallos mucho más claramente. O una capa negra, no tanto. Bueno, vamos a dejarla blanca entonces. ¿Cómo se hacen estas capas de color? Estas capas de color se llaman capas de ajuste, son un tipo de las capas de ajuste, están aquí y tenemos todas estas capas de ajuste, todas estas posibilidades. Ya iremos viendo algunas. Algunas son para ajustar, justamente para ajustar la capa que hay debajo de ellas, por ejemplo, brillo contraste. Pues si pongo una capa de brillo contraste, me afectará al brillo de la capa de abajo y al contraste. ¿De acuerdo? Es muy sencillito. La reduzco, brillo contraste, la tiro. Pero hay otras capas como estas que son motivos. ¿De acuerdo? Veis aquí motivos. Voy a ponerlo pequeñito, ¿veis? Motivos. Hay bastantes motivos. Aquí, ¿veis? Es horrible, lo sé. Degradados, donde puedo crear degradados. Puedo darles una dirección, otra. Puedo cambiar los colores. Estoy haciendo un pequeño bucle en lo que estaba explicando, ya lo sé, me enrollo mucho, pero bueno, id cogiéndolo como queráis todo esto. Anda, tenemos pasteles, ¿ves? Colores pastel, muy bien. Tenemos todo este tipo de cosas, lo voy a tirar, si vemos esto, pues voy a reducir la imagen un poquito, vale, ahí están los pasteles. Y podríamos lo mismo, corregirlos, cambiarlos, reducirles la escala, ya veis, fijaos aquí, más duro, muy bien.
Y una cosa que utilizamos mucho es la capa de color uniforme, donde simplemente es un color así y elegimos el color que queremos, el que queremos. Yo le voy a dar un blanco para ver mejor estos fallos. Vale. Sé que hago muchos incisos, pero son pequeñas cosas para ir ampliando un poco la visión de lo que estamos haciendo. Muy bien, pues con todas estas cosas que se nos han quedado aquí a mitad, que son en cierta forma transparencias ya que no están ni en negro, que sería opaco totalmente, ni en blanco, que sería transparente completamente, estos grises son transparencias, pues con el blanco vamos a ver qué es lo que tenemos que quitar más claramente. ¿Qué voy a hacer? Bueno, estoy en la máscara de capa con comando, veis que me sale ese cuadradito. Lo que va a hacer este comando es seleccionarme exactamente lo que esté seleccionado. ¿Ok? Así, ¿lo veis? Hago aquí clic y me selecciona esto. Si lo hiciera aquí, fijaos bien, si lo hiciera aquí, me seleccionaría lo que es la capa. Tal cual está aquí la capa. Pero si lo hago aquí, me selecciona lo que es la silueta de la máscara de capa. Teniendo una selección, mira, si hago máscara rápida, me dice lo que es la selección, pues podría hacer cosas con esta selección. Por ejemplo, lo que está seleccionado ahora mismo, evidentemente, es el cervatillo. Así que, si quisiera eliminar estas partes de aquí, lo que debería hacer sería invertir la selección. ¿De acuerdo? Entonces, selección, invertir la selección, donde estás aquí. Parece que no ha pasado nada, pero ahora sí está seleccionado esto y el cervatillo está enmascarado. Al estar seleccionado esto, si en la máscara de capa lo relleno de negro, desaparecerá todo lo que esté fuera. Bueno, es una posibilidad. Vamos a verlo. Edición, rellenar esa máscara de capa que está seleccionada aquí de color negro. Y plum, desaparece. ¿Veis? Y si le vuelvo a decir rellenar de negro, que seguro que hay un comando para hacerlo, a ver si pongo el negro y le doy... No, si pongo el negro y le doy con Alt o Option, me lo va haciendo más veces. ¿De acuerdo? Comando Z, vale. Vale, si a esta selección la quiero ampliar un poquito para que llegue hasta aquí, pues puedo ir a selección, modificar selección, expandir, y la voy a expandir este trocito. No sé cuánto será, pero pongamos que sean 5 píxeles. Vamos a ver. Muy bien, se ha expandido 5 píxeles. Así que de nuevo puedo ir a la máscara de capa y rellenar de negro. Y me volverá a borrar todo lo que había afuera. O de nuevo con option, flecha a borrar, delete. Ok, ya está. Así que acabamos de ver dos formas de eliminar partes de una máscara de capa. Vamos a ver más formas y vamos a afinarlo un poquito más. Veis que por aquí no nos ha quedado muy bien. Deselecciono y voy a atacar directamente la máscara de capa. Voy a coger un borrador, que es la E, en negro, pinta, en blanco, borra. O un pincel que en blanco, oiga, he cogido un pincel muy grande, en blanco pinta, en negro borra. Justamente lo contrario que el borrador. Y puedo empezar a pasar por aquí, tal vez con un tamaño un poquito más grande, una dureza un poquito más grande, y puedo empezar a borrar por aquí estas partes que me han quedado así de feas. Esto, cuando no existían las selecciones rápidas más o menos efectivas que tiene Photoshop ahora, había que hacerlo así siempre a mano, porque herramientas que podían parecer más útiles, como por ejemplo la varita mágica, no eran tan útiles, no funcionaban demasiado bien. Muy bien. Así. Y siempre que me equivoque, que me pase, puedo darle a la X, cambiar el negro por el blanco y recuperar. Veo que el pincel me está haciendo unas cosas raras, como unos saltitos. Vamos a ir a la paleta de pinceles, bueno, la ventana de pinceles.
La ventana de pinceles es bastante compleja. Ajustes de pincel, aquí tenemos los ajustes y veis que me está haciendo esos bultitos que estaba anotando, lo veis entonces si le quito la dispersión, ahí está, si le quito la dispersión ya no están, si le quito la dinámica de forma ya saldrá liso, completamente liso. Creo que prefiero este pincel porque así ya puedo hacer cosas así. Muy bien, entonces puedo repasar y puedo quitar fallitos que haya de forma más fácil. Vale, voy a dejar de hacerlo así. Sería otra forma de perfeccionar bordes. Aquí también. Aquí sí, porque la oreja estaba un poco cortada y le voy a quitar este puntito de aquí. Muy bien. Y otra forma de perfeccionar bordes, ya con esto lo dejo, hay más maneras, pero con esto lo dejo, es pues bueno, ya que todavía no está suavizado del todo como me gustaría, podemos ir a la máscara de capa, hacer doble clic y nos saldrá esta ventana. Y esta ventana nos da estas dos opciones. La de densidad, que no me interesa, ¿por qué? Porque la densidad lo que va a hacer es aclarar el negro de la máscara de capa, y al aclarar el negro de la máscara de capa empezará a aparecer lo que no estamos viendo. Eso no me interesa, pero sí que tiene un desvanecer, y ese desvanecer se refiere a los bordes. Estos bordes, si los empiezo a desvanecer, empiezan a fundir y los dejo en el punto que yo quiero, de forma que ya se integre mejor. Vamos a aquí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, de acuerdo. Ahí está, bastante bien integrado. Lo dejo así. ¿Cuál es el problema del desvanecer? Que está muy bien, está muy chulo. Pues el problema del desvanecer es que está afectando a la máscara de capa, que es lo que tiene que hacer, pero si yo vengo con un pincel blanco completamente duro a hacer algo, no me va a dejar que sea totalmente duro porque ya también me lo desvanece, ¿de acuerdo? Así que si ahora volviera aquí y le quitara el desvanecer, ese pincel duro volvería a estar así y este borde volvería a estar así. Pero no puedo hacer nada sin que esté desvanecido. Bien, un problema menor. De acuerdo, ya tengo el cervatillo, digamos que lo tengo bien subleteado, que la capa que he utilizado de blanco para evidenciar fallos me dice que está bastante bien. ¿Vale? Vamos a hacer más cosas con capas. Voy a coger esta capa blanca y la voy a tirar. Muy bien, ¿qué puedo hacer con el cervatillo? Pues de momento colocarlo ya en el sitio que yo quiera. La máscara de capa y el cervatillo y la capa, quiero decir, tienen que estar unidas por esta cadenita. ¿Por qué? Porque si no estuvieran unidas, si transformo el cervatillo, se me va a ir. ¿Veis que queda ahí una máscara de capa? Pero el cervatillo se mueve de sitio. Así que tienen que estar unidas para que ambas cosas vayan a la par. Vale, lo voy a colocar a mi gusto. Por ejemplo, aquí y aquí. La cabeza creo que encaja bastante bien entre estas dos montañas. Ahí, tal vez un poco más pequeñito. Así, muy bien. Vale, por ejemplo, así, no nos vamos a complicar más. ¿Qué puedo hacer para que este cervatillo esté un poquito más integrado con este lugar, ¿no? Pues lo veo un poco oscuro y tal vez un poco frío, es decir, unos tonos no lo suficientemente cálidos. ¿Cómo aclararlo y cómo darle calidez? Pues hay muchísimas maneras, muchísimas. Podríamos ir, a mí me gusta mucho utilizar el filtro Camera Raw, que es el que se utiliza para trabajar los RAWs, pero claro, tenemos que trabajar a partir de esto y le puedo decir que sí, que la temperatura sea más cálida y que la exposición sea un poquito mayor, y esto es lo que va a hacer. Ok, aceptar, y lo hace bastante bien, ¿no? Pero quiero verlo en directo, quiero verlo sobre la capa en directo. Entonces lo que voy a hacer, y con esto seguimos aprendiendo cosas de capas, es crear una capa de las que hemos hablado antes, de las de ajuste, las que se colocan por encima y que afectan a la capa. Voy a crear una capa de curvas, y con las curvas voy a tocar el color y la exposición.
¿Cuál va a ser el problema primero que tengo al poner una capa de curvas encima? Pues que me va a afectar a toda la imagen, no solo al cervatillo. Lo podéis comprobar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer para que esto no ocurra? Pues hacer una máscara de capa, es decir, que esta capa sea la máscara de esta otra, con Option, aquí lo veis, poniéndolo entre estas dos. Hay gente que no le sale porque se pasa de largo. Si tiene sensibilidad el ratón, perfecto. Pulsando Option o Alt, hago clic ahí y ya esta capa, le sale esta flechita y solo afecta a la capa que tiene debajo, ¿vale? Así que ahora ya puedo, voy a volver a verlo todo en general, puedo ir a estas curvas, con comando le doy aquí, desaparece el puntito y puedo darle el punto que yo quiera. Voy a darle un poquito de luminosidad. De momento en medios, los blancos no me interesan mucho, creo que en medios va a ir mejor. Y lo voy a convertir en algo un poquito más cálido, sobre todo en amarillos. Así que los azules, estos son los azules, el canal azul, lo voy a bajar un poquito. Ahí está, un poquito más amarillo. Incluso un poquito de verde para que tal vez integre mejor. Un poquito, vale, muy bien. Podría estar. Ahí lo tenemos. Voy a quitar esto de aquí. Eso es. Muy bien, voy a crear una capa nueva de niveles para darle un poquito más de blanco. Lo podría hacer directamente sobre la curva, podría coger aquí y darle más blanco, pero mejor por partes. Así que voy a crear una capa de niveles y que voy a hacer de nuevo lo mismo con Option o Alt, la supedito, la 1 solamente al cervatillo, y aquí voy a levantar los blancos. Esto sería levantar los blancos, pues los voy a levantar un poquito. Ahí. Está bien verlo como se verá originalmente. Pruebo. Bien, vale, me gusta. Ya está. Ya tengo curvas y niveles, ¿veis? Quito estas dos, y pongo estas dos. Vale. No sé si le voy a hacer algo más al cervatillo. De momento lo veo bien así. ¿Qué es lo que quiero ahora? Pues integrar un poco mejor la parte de abajo aquí. Evidentemente ya os habréis dado cuenta de que aquí haría falta una sombra. Pues vamos a hacer una sombra con otra capa y vamos a ver la técnica Dodge and Burn para generar sombras, para oscurecer cosas, para aclararlas, y vais a ver que es muy útil. La primera idea que se le puede ocurrir a uno para hacer una sombra sería, vale, pues justo debajo del cervatillo, encima en esta capa, voy a pintar una sombra de negro. Así que cojo un pincel, cojo el negro y pinto ahí una sombra. Vale, bueno, esa me ha quedado bastante mal. Le voy a quitar dureza, le voy a dar más tamaño. No, le voy a dar más tamaño. Vale, una sombra, vale, bien, pero le podría dar menos opacidad y empezar a pintar aquí una sombra. Oye, no está mal, no está mal. Quito el cervatillo y ahí está la sombra. Vale. Bueno, no está mal, pero si yo voy a este cervatillo y lo muevo de sitio, tengo un problema. La sombra se ha ido, se ha quedado ahí, vamos. Esto sería un retoque destructivo, entonces tendría que deshacerme de esta capa, volver a la original, duplicarla y volver a empezar. Así que, por supuesto, en un vídeo tutorial sobre capas vamos a hacer sombras en capas. Comando Z, comando Z, comando Z, comando Z. Bueno, ahí sigue estando la sombra, comando Z, comando Z. Vamos para atrás. Ahí ya no hay sombra. Otra idea sería, vale, pues creo una capa y esta capa sí que la pinto. Vale, eso te lo compro. Eso puede ser. Mira, ya está. Ya tengo una sombra. No es ninguna maravilla, pero ya tengo una sombra. ¿Que me ha quedado demasiado oscura? Pues le quito opacidad. Oye, ya está. Si es que no hace falta más. La puedo comando T en esta sombra. Comando T. Y la puedo mover, fíjate. Qué bien.
Y la podría agrandar. Si en lugar de un cervatillo pongo un elefante, mira, ya tengo la sombra para el elefante. No es una mala manera. Si voy aquí, pues tendré oscuridad sobre unas plantas amarillas, verdosas, que son ahora más grises, ¿vale? Otra forma que tendría, pues oscurecer las hojas, ¿no? Podría decir, vale, pues sobre estas hojas voy a crear una capa de curvas, las voy a oscurecer y ahora esta máscara de capa pues la voy a volver negra, que eso sería edición, rellenar de negro. También le podría decir comando I, que es invertir color y el blanco se convierte en negro. Y ahora pues podría coger un pincel blanco y empezar a pintar aquí de forma que esas curvas empiecen a afectar solamente a esta parte de aquí, ¿vale? Esto estaría muy bien porque me permitiría luego ajustar mejor estas curvas, ¿de acuerdo? Bajaría a los negros, bajaría a los medios, o sea, a los blancos, perdón, bajaría a los medios. Podría darle contrastes, ¿de acuerdo? O sea, puedo hacer cosas, está muy bien. Es otra forma de crear un efecto de sombra, solo que esta vez con curvas. Con muchas más cosas podría hacerlo, por ejemplo, con exposición. Pues si lo hago con exposición, mirad, voy a reaprovechar esta pintada que he hecho, la voy a pasar aquí, sí, sustituir, y la capa curvas la voy a tirar. Con exposición lo mismo, doble clic en exposición y quiero que esa parte esté menos expuesta. Okay, que tenga menos contraste. También he reaprovechado la máscara de capa del anterior. Y por último, a lo que iba hoy es a hacerlo con un efecto Dodge and Burn. ¿En qué consiste este efecto? Pues en crear una capa gris en modo superponer o en modo luz suave. Principalmente son esos dos modos. Los modos están aquí. Muy bien, entonces empecemos por ahí. La capa tiene que estar encima de la que quiero oscurecer o aclarar. Entonces la voy a rellenar de gris. Edición, rellenar de gris 50%. Y como veis, gris 50%. Es un gris, el 50% es un gris 128, 128, 128 en RGB, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que no se vea este gris? Pues pasarlo a modo superponer o luz suave. Incluso luz fuerte, luz intensa, luz lineal, veis que no afectan. Estas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 modos no nos afectan. Lo utilizamos en modo superponer. ¿Y qué es lo que hay que hacer sobre este gris? Pues si sobre este gris pinto en blanco, voy aquí, negro, pintura en blanco, se aclarará, ¿lo veis? Se aclarará. Y si pinto en negro, se oscurecerá. Así de fácil. Lo voy a poner en modo normal para que veáis lo que ha ocurrido. Normal, ¿veis? He hecho eso. Eso es lo que está ocurriendo realmente en la capa. Comando Z, comando Z. Para atrás, para atrás, para atrás. O más fácil todavía, edición, rellenar de gris de nuevo y adiós al blanco y al negro. Pues ahora voy a crear una sombra. ¿Cómo la voy a crear? Pues pintando en negro. Puedo pintar en negro, puedo oscurecer el gris. Por ejemplo, esta herramienta se llama oscurecer y lo que hace es exactamente eso, oscurecer. ¿Y qué oscurece la sombra? Los tonos medios, pues los tonos medios. Y aquí oscurezco. Y si le doy menos opacidad, oscurecerá menos. Y si voy a la capa gris y voy a normal, veré lo que he hecho. Ya está. No es más. Voy a darle más tamaño. Voy a hacer la sombra como si estuviera trabajando, como si el fondo fuera el gris. Vale, bien. Vuelvo a modo superponer y ahí está la sombra. Podría hacer más. Bien. Y funciona bastante bien. No da ese tono gris que había dado antes cuando he pintado en negro directamente encima. Aquí tenemos el efecto de la sombra. Funciona muy bien. Si en lugar de en superponer estuviera en luz suave, o en luz fuerte, o en luz intensa, veis que va dando diferentes efectos.
tenemos que elegir el luz focal, veis que no funciona, tenemos que elegir el que mejor nos funcione para lo que estamos haciendo. En este caso, superponer suele ser el más clásico. Una cosa que voy a hacer más, me da la impresión de que el ciervo tiene demasiada luz por aquí, no me acaba de gustar tanta luz y tal vez por aquí. Así que también voy a utilizar el método de Dodge and Burn en el propio ciervo. ¿Cómo? Pues por encima de todas estas capas voy a meter la capa gris. ¿Por qué por encima de la capa niveles y la capa curvas? Porque si está por debajo, el gris será afectado por las curvas y los niveles y no será el gris que yo busco. Venga, que no os lo cuento, lo vemos directamente. Creo una capa. Edición, rellenar, de gris. Vale, ya la tenemos de gris. La pasamos a modo superponer. Ya no nos hace nada. Si la pongo por debajo, le afectarán estos niveles. Muy poquito, muy poquito. Pero lo veis, ¿no? Si estos niveles fueran mayores, el gris también sería mayor y afectaría también al ciervo. Si la pongo por debajo, le afectará también la capa curvas. Así que si la capa curvas fuera más oscura, el gris de debajo también será más oscuro y también le afectará. Así que el gris lo voy a poner por encima. Muy bien. Este gris, desde luego, no necesita una máscara de capa, no hay que enmascararlo en ningún caso. Y lo que voy a hacer es oscurecer ciertas partes del cervatillo. En lugar de con oscurecer, pues lo voy a hacer en esta ocasión con pincel, por ejemplo, con la B, en negro. Muy bien, entonces si pinto aquí, ¿lo veis? Oscurezco. Ya tengo que decidir a qué opacidad quiero pintar. Me gusta pintar con opacidades muy pequeñas, con pinceles muy suaves, para que estas cosas apenas se noten. Y por supuesto vais a ver que solo afecta al cervatillo, porque si esta capa no estuviera unida, enmascarada por el cervatillo, veréis que afecta también al fondo, ¿verdad? Pero al enmascararla con el cervatillo, solo afecta a él. Voy a quitarle un poquito de densidad aquí en el ojo, voy a oscurecerle un poquito el morro, la oreja, ahí, un poquito por aquí, eso es, ahí, por aquí, muy bien, por aquí, eso es, por aquí, y aquí en el rabo un poquito más oscuro. Creo que me está saturando demasiado el color este modo superponer, así que voy a probar con luz suave, que como su nombre indica es más suave y veo que satura menos. Y aquí veo lo que he estado haciendo. Si lo pongo a tamaño completo, vale, me gusta más, está más integrado. Para mi gusto, esto es cuestión de gustos. Así que ya tengo un cervatillo con curvas que le dan exposición, o sea, luminosidad y un poquito de amarillo, con niveles que le dan un puntito de blanco, con una capa gris que lo pinta un poquito, lo oscurece en ciertas zonas, con una sombra y con un fondo. Hombre, estaría bien que la sombra, la capa 3 y el cervatillo estuvieran unidas, porque si ahora cojo la capa del cervatillo y la muevo, la sombra se queda ahí. Y las luces estas sombras que he creado aquí también se quedan ahí. De hecho, si las saco veréis que siguen ahí, ¿verdad? Así que ¿cómo las uno? Pues sombra, más cervatillo. Bueno, estas también, aunque no tienen máscara, no va a pasar nada porque no se muevan. Más capa 3 y las enlazo con esto. ¿Veis? Ya están todas enlazadas. Ahora sí que puedo mover al cervatillo por diferentes sitios y podría, comando T, sale tan grande ahora la transformación porque está abarcando todo el gris de la capa y podría llevarlo a otro sitio ¿lo veis? Comando Z, vale. Y poco más. Orden, aquí cervatillo, aquí sombra,
aquí, Dodge and Burn. Muy bien, vamos a ver qué hacía este Dodge and Burn. ¿Cómo ha quedado? A veces me gusta, solo por curiosidad, ver qué he pintado. Esto es lo que he pintado, fijaos bien. Queda una especie de esquema del cervatillo, ¿no? Vemos aquí las dos orejas, el cuello, las patitas. Ahí está. Todo esto lo cojo con mayúsculas o con comando voy seleccionando una por una. O con mayúsculas selecciono la primera y la última y le digo comando G o lo arrastro a esta carpeta o le doy a esta carpeta. Comando G y se me crea un grupo que es el cervatillo. Así que este grupo se va a llamar cervatillo. Muy bien. Y ahora tengo el fondo y tengo el cervatillo. Cualquier otra cosa que quisiera hacer la tendría que convertir en una capa y añadirla. Por ejemplo, y ya termino, juro que termino porque llevamos ya mucho rato. ¿Qué tal si el cervatillo le damos un poquito más de nitidez? No se puede sacar gran cosa y le quitamos nitidez al fondo porque parece que nos hemos equivocado con la cámara y que hemos enfocado al fondo y se nos ha quedado el cervatillo desenfocado. Muy bien, ¿cómo enfocaría un poquito mejor este cervatillo? Pues mirad, voy a ir a la capa del cervatillo. Suelen ser ajustes más finales que se hacen para perfeccionar mejor la imagen. Voy a ir a enfocar máscara de enfoque. Y aquí le voy a dar una máscara de enfoque y un radio que me convenza. Si le doy mucho radio, el efecto va a ser terrible porque aumenta el contraste entre zonas de píxeles, y si le doy poco radio apenas se va a notar. En cada imagen necesita que sea valorada por nosotros, ¿no? Le doy a previsualizar y veo qué es lo que está haciendo. Voy a ver más su cara. Voy a aumentar un poquito más. Ahí. Vale, ha mejorado. Muy bien. Ya tengo el cervatillo enfocado. ¿Qué tendría que haber hecho si no quisiera que este filtro fuera destructivo? Es decir, ahora acabo de enfocar el cervatillo y a lo mejor quiero tener el original, ¿no? Comando Z, vuelvo a estar desenfocado. Pues ¿qué tendría que hacer? Pues duplicar esta capa, comando J, unirla a la de abajo y enfocar esta. Voy a reutilizar el enfoque, máscara de enfoque que he hecho anterior, el que acabo de hacer, porque me lo guarda aquí Photoshop, fijaos qué bien. Entonces simplemente hago aquí y aplica lo mismo. Ya está. Muy bien, ya lo tengo enfocado y no he destruido la capa de abajo, así que si en algún momento quiero quitar esta de aquí arriba y volver al cervatillo desenfocado o con poca nitidez, más bien, no es que esté desenfocado, es que está con poca nitidez, perdón. El fotógrafo seguro que lo hizo perfectamente enfocado. Muy bien, y ahora quiero desenfocar el fondo, así que me olvido ya de la capa o del grupo de capas del cervatillo y voy a la capa fondo copia y quiero desenfocar esta parte del final. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy bien, pues por ejemplo, hay muchas maneras. De nuevo, voy a duplicar la capa fondo copia. Comando J, duplicar capa. Y voy a enmascarar la parte que quiero que siga enfocada, que en concreto es toda la que está cerca del cervatillo. Así que voy a crear una máscara de capa y voy a enmascarar, mira, voy a desactivar la de abajo para verlo mejor. Voy a enmascarar pintando en negro toda la parte que no quiero que esté. Le voy a dar máxima opacidad al pincel y voy a ir sacando. Fijaos que sale el gris. El gris vuelve a aparecer. Seguramente es este gris, eso es. Este gris que al no afectar a nada, al no estar en modo superponer sobre nada, aparece como gris, porque no se superpone a nada, se está superponiendo a un vacío. Lo voy a desactivar también para que no nos moleste. Y voy a seguir quitando partes que quiero que estén enfocadas. Por aquí, del cervatillo no me preocupo porque está en otra capa, así que esto no le va a afectar. Por aquí, y quiero que todo lo que esté más de aquí empiece a estar desenfocado. Así que vuelvo aquí, pongo el gris, pongo la capa de abajo y ahora solo voy a trabajar en esta zona de aquí arriba, ¿vale?
¿Cómo lo hago? Pues voy a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y le aplico un desenfoque. Veis que si le aplico un gran desenfoque va a ser terriblemente falso. Ahí estamos, ahí ampliamos. A la tarjeta gráfica le cuesta un poquito ahí, pero voy a valorar de 0 a un poco esta transición, un poquito más. Ya me gusta como esas casas, le doy a previsualizar, se van desenfocando un poquito. Esta parte de los árboles, que es la más cercana, me gusta cómo está desenfocada, un poquito más. Vale, ahí podría estar. Muy bien, ya está. Ya tengo un fondo más desenfocado, más desenfocado. Y si ya quisiera que el cielo y las montañas estuvieran más desenfocadas, pues mira, podría duplicar esta capa de nuevo. Voy a quitar esto, volver a pintar esta máscara más de negro, de forma que no quiero que me afecte a estos árboles tanto. La voy a hacer un poquito más pequeña, que no quiero que me afecte tanto a estos árboles, así. No quiero que me afecte a estas casas que están relativamente cerca, no quiero que me afecte a estos árboles tampoco, y voy a volver a desenfocar lo que queda. Voy a darle un poquito más de tamaño a esto ya, así, muy bien. Y esas casitas de ahí, ajá, ahí lo quito. Pinceles grandes y suaves para que no se noten los retoques. Nada de intentar hacerlo fino, en estas cosas es complicarse la vida y normalmente queda peor. Muy bien, estos árboles así, muy bien. Ya está, ya está. De acuerdo. Pues ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues desenfocar esta capa, que es ni más ni menos que si quito el cervatillo y quito todo, esto es lo que me queda, esto es lo que quiero desenfocar. Así que sobre esto voy a crear un nuevo desenfoque. Voy a activar la capa, voy a activar el cervatillo, voy a ampliar un poquito más y voy a desenfocar esta capa. Así que voy de nuevo a filtro. Podría aplicarle el mismo desenfoque, añadido al anterior será más. Hago esto y desenfoca y no está nada mal. O comando Z, lo hago a mano. Desenfocar, desenfoque gaussiano, aumento un poquito más. Muy bien, ya está, ya me gusta. Y aplico el fondo para que se siga viendo, ¿eh? Y está bastante bien, bastante bien. ¿Qué os parece si creamos una capa como de neblina de fondo, ¿no? Detrás de estos árboles, en esa montaña donde ya se empieza a ver neblina, veis que ya no hay esa nitidez, podemos empezar a ver un poquito más de neblina. Así que sobre esta misma capa podría coger encima, ponerle un color uniforme, que veréis que afecta a todo, ¿ok? Ahora le hago así, con Alt o Option, y lo supedito solamente ahí. Lo voy a desactivar y mirad, voy a hacer doble clic en este color que no estoy viendo en estos momentos, y si pincho veréis que me selecciona los colores que quiero. Bueno, pues quiero este color, por ejemplo, este color. Así que lo activo y lo dejo ahí. Muy bien. Y ahora esta espesa niebla la voy a bajar al 0% y la voy a ir aumentando poquito a poco. Eso es. Un 15%, por ejemplo. ¿Vale? Y he conseguido lo que quería. Pues ya está, ya tenemos una foto. La tenemos ahora le digo comando S, que no se me olvide, no se os olvide nunca, comando S, que no cuesta nada y os asegura el trabajo realizado. Es verdad que todo vuestro trabajo se está guardando en forma de historia, que es esto de aquí, pero la historia tiene una cantidad de pasos limitados. Entonces, cuando vuelves atrás en la historia, o vuelves al archivo JPG de inicio, con lo cual no tenemos nada, es como si abriéramos el JPG, o vuelvo al primer punto de la historia que tiene guardado, y en este caso sería este, estaría en este punto de la imagen.
y hasta ahí podría llegar, hasta ahí podría retroceder en la historia, ¿no? Así que mejor guardar y tenerlo todo salvado. Se pueden aumentar las cantidades de historia que tengo para recuperar, para no fallar en ajustes generales, no sé, historial y credenciales de contenido puede ser. Puedo ir aquí a ajustes y cambiar la cantidad de pasos de historia que quiero. Eso me va a consumir más memoria y me va a complicar la vida. Eh, por cierto, está bien hacer eso, pero tenéis que tener mucha memoria RAM. Otra cosa muy interesante, ya que estoy aquí, y ya lo dejo, el rendimiento. En el rendimiento, si no tenéis más cosas abiertas, podéis aplicarle cierta cantidad de megas de vuestro ordenador solo a Photoshop. Esto está muy bien, pero hay que saber de qué estamos hablando. En los estados de historia, veis, lo tengo en 50, podría decirle que me guarde 1000 estados de historia, pero cada paso en la historia es más memoria que está ocupando. Así que tampoco suelo trabajar con 100, es verdad que 100 me da más seguridad, si el ordenador lo permite, si la memoria del ordenador lo permite. Y algo más que os quería comentar era, a ver, estamos en generales, no, era interfaz, voy a revisarlo todo rápidamente, administración de archivos, muy bien, esto es, tened activado guardar información de recuperación automáticamente cada tantos minutos, ¿de acuerdo? Así, si se os ha olvidado darle comando S, es muy probable que cuando volváis a abrir Photoshop, si se os ha cerrado, se os ha quedado colgado, se os ha apagado el ordenador, es muy probable que os haya hecho un guardado y os lo recupere. Por lo menos el que haya hecho hace unos minutos, no lo último que tengáis. De acuerdo, pues esto ha sido todo. ¿Cómo se guarda esta imagen? Pues como ya habíamos dicho antes, en Photoshop. Lo que pasa es que como ya tenemos el comando S, pues ya está. Nada más. Vamos a ver cuánto pesa esta imagen ya solo por curiosidad. Voy a coger estos fondos, comando G, le voy a llamar fondos, no, con mayúsculas, fondos desenfocados y listo. Comando S de nuevo, guardar y ya cierro Photoshop y comprobamos tamaño. Y eso que la imagen ya vais a ver que es un tamaño bastante alto, ya que aunque la imagen no es demasiado grande, aunque tenga 14.000 píxeles, tiene 5.000 por aquí. Es una imagen normalita, ni grande ni pequeña. Cierro y este era el JPG que, como hemos visto antes, no, perdón, sí, 35 megas pesaba este JPG, antes habíamos visto este que pesaba muy poquito, medio mega, y este es el PSD con todas las capas que acabamos de guardar y que pesa ni más ni menos que 842 megas. Entonces hay que guardar así los trabajos. Esto es lo que se suele llamar un archivo de trabajo, un PSD es un archivo de trabajo. No nos deshacemos de ellos prácticamente nunca, siempre los tendremos en nuestros discos duros. Y lo que le entregaremos al cliente, por supuesto, no será un PSD. Esto será lo que utilicemos nosotros para trabajar. Cuando queramos que este archivo vaya a un cliente, en principio no nos lo van a pedir de ninguna manera. Muchos clientes ni siquiera saben qué tipos de archivo hay y no tienen por qué saberlo. Pero nosotros en general se lo vamos a dar así. Vamos a verlo. Abro, está en sRGB, lo voy a perfil incrustado, lo voy a mantener en sRGB, pongamos que es para web esta foto. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer para entregársela a un cliente? Pues acoplar imagen y se eliminarán todas las capas ocultas, que en este caso es la capa fondo. Y acoplar imagen supone que desaparecen todas las capas y solo queda todo en una sola capa indexada. Esto está en modo RGB a 8 bits, así que ya lo puedo guardar como JPG. Mayúsculas, comando S
Guardar como, de nuevo, pues si le digo comando S, lo voy a guardar el PSD en una sola capa y me habré cargado todas mis capas y ya no las podré recuperar. Así que le pongo que sea JPG y en este caso le voy a poner un OK porque va a ser la copia definitiva. Formato JPG, incrustar perfil, muy bien, guardar y ahora me dice a qué compresión lo quieres hacer, muy bien. Pues a máxima para que guarde toda la calidad que tiene esta imagen. Así que voy a ampliar y esta calidad no se nota la compresión que hace el JPG a estos niveles. Sin embargo, si me diera por bajarlo, ya sabéis, ya lo hemos visto en otros vídeos, que de repente la compresión se empezaría a notar. Empezaría a hacer cosas como estos cuadraditos. Así que mejor ahí, que sea lo más limpia posible la imagen. Va a pesar unos 38 megas. Le doy guardar, se guarda y ya tengo la imagen para el cliente. Imaginaos que me la pide en baja. La quiero en baja resolución porque es para mandar por correo electrónico o yo necesito mandarla por correo electrónico. Pues mira, entonces voy a hacer dos cosas. Primero la voy a reducir un poquito de tamaño de imagen. La voy a bajar a 3000 píxeles, por ejemplo, que es una imagen bastante más pequeña, ya veis la diferencia. Y que si la amplío, así a tamaño de pantalla se sigue viendo bien. Ahora si la amplío más, pues ya se empieza a ver los píxeles muy claramente, ¿no? Pero para tamaño de pantalla está perfecta. Y ahora la voy a guardar como JPG OK baja resolución, claro. Y además pues la voy a comprimir un poquito. Ahora ya solo pesa 3 megas, pero si la bajo por ejemplo a calidad 10, ya solo pesa 1,5 megas. ¿De acuerdo? Sí, aquí se nota mucho más la compresión. En imágenes pequeñas la compresión se hace notar enseguida. Pero bueno, con un 10 veréis que entre un 10 y un 12, si previsualizo, voy a bajar un poquito más para reducir el tamaño. Un 9, un 8, ahí ya se empieza a notar. Bien. Pero muy poca cosa. OK. Y la guardo y la cierro. Y ahora vamos a ver la diferencia de tamaños. El PSD, que es lo que no le debo mandar nunca a nadie, ¿no? 842 megas. El JPG OK a máxima resolución, todo acoplado, 40 megas, 41. Y el JPG a baja resolución, 966K. Y curiosamente, si hago esto y paso aquí al siguiente, veréis que en pantalla no se aprecia prácticamente ninguna diferencia. Se apreciará cuando esto lo lleve a un cartel, a un formato grande. Entonces sí que se notará la foto a alta resolución y la foto a baja resolución. Y esto es todo. Sé que ha sido muy largo, pero yo creo que da muchas ideas sobre muchas cosas. Hasta la próxima.